Hola, ¿qué tal? Como expliqué anteriormente, esta actividad consta de 3 videos. En este segundo video haré un resumen crítico sobre los capítulos 1, 2 y 3 del libro El otro sendero de Redondo de Soto. Empezaremos con el capítulo 1, que habla sobre la vivienda informal. Aquí nos relata cómo el espacio urbano de Lima fue creciendo en proporciones inimaginables. Las personas migrantes adquirieron y fabricaron sus viviendas al margen del sistema legal, creándose así los asentamientos informales. Estos se habilitaron de manera inversa, o sea, como se hacía normalmente en el urbanismo tradicional. ¿Cómo? Primero se ocupaba el lote, luego se construía, se habilitaba y finalmente se adquiría la propiedad del terreno. Este grupo también le dio un gran valor a la tierra, una gran riqueza. Para explicar este proceso fue necesario dividirlo en dos puntos: la adquisición informal y la evolución histórica. En la adquisición informal, para acceder a la propiedad informal, hubo dos modalidades: la invasión y la compraventa ilegal. La invasión se da, se subdivide en invasión paulatina e invasión violenta. Y la compraventa ilegal se da en el contexto de la aplicación de la reforma agraria. Esta reforma hizo que el valor de los terrenos agrícolas se redujera a tal punto de que los pobladores y los propietarios de los terrenos agrícolas se coludieran para venderlos de manera informal. Para esto utilizaron estrategias como el de asociaciones y cooperativas, a las cuales pertenecían los corredores informales. Bueno, todo esto se dio con el fin de que con el fin de burlar la reforma, y se produjo la venta y urbanización más grande de la historia contemporánea de Lima. Sobre su evolución histórica, el autor recalca 10 hitos históricos importantes y explica cómo surgieron las primeras urbanizaciones informales. Pero cabe recalcar que aunque esta actividad genera un gran valor al suelo, resulta también un peligro para el habitante. ¿Por qué? Para esto utilizaré una cita de Carlos Alberto Izaguirre, que dice: «Basta esta cláusula para que luego broten de la tierra millares de casas, algunas sin sujeción a las más elementales condiciones de una vivienda higiénica, junto a terrenos pantanosos, cerca a cursos de agua oscura que arrastra los detritos de las zonas antiguas. Sin embargo, sin servicio de agua y desagüe, huérfanos de veredas y pavimentos. La calle suele estar ocupada por montones de piedra. Cada esquina y espacio sin cercar se han convertido en letrinas públicas». A pesar de que esto fue una descripción para los asentamientos que surgían en ese entonces, este caso se ve aún en el interior del país. Por ejemplo, se ven cerros que han sido poblados y que no tienen las condiciones necesarias para esto. La inseguridad que supone tener una vivienda informal es realmente preocupante, ya que cuando no se toma como factor determinante los suelos, resulta perjudicial, porque acá en el país ocurren distintos fenómenos naturales que en viviendas mal construidas traerían consecuencias terribles. Bueno, a continuación el capítulo 2. Este capítulo 2 habla sobre el comercio informal. A medida que la informalidad fue creciendo y también el número de los habitantes, nuevas actividades económicas evolucionaron del mismo modo. Una de ellas fue el comercio informal, que era más que nada la evasión de impuestos. Luego de encuestas y censos, se determinó que el aporte de esta actividad era considerable para la economía del país. Es por eso que se examinó desde dos puntos igualmente: las modalidades, sus modalidades y su evolución histórica. Las modalidades se dividen en dos: el comercio ambulatorio, que ésta se subdivide en itinerante y un lugar fijo en la vía pública. La primera es cuando las personas van por la calle vendiendo sus productos y no tienen un lugar fijo. La segunda es cuando tienen un lugar fijo, se establecen y desarrollan su actividad y ya no deambulan por las calles. La segunda modalidad son los mercados informales. Estos se construyen informalmente para salir de las calles, ya que esto supone un peligro para los ambulantes. Pero ¿cuál es la relación entre los dos? La relación que hay entre los dos es que el ambulante no quiere ser ambulante
para siempre, sino que quiere localizarse en un lugar fuera de la vía pública para desarrollar su actividad y desarrollarla en mejores condiciones. Finalmente, la evolución histórica, al igual que la vivienda, consta de hitos históricos que contrastan la informalidad con la formalidad. Está llena de conflictos internos, movimientos masivos, etc. Bueno, la historia del comercio informal es una historia de un largo camino hacia los mercados, hacia el afán del derecho de propiedad. Es por eso que una solución ideal sería la de retirar los obstáculos y hacer de los estímulos legales facilidades para que los comerciantes ambulantes gocen se sientan nuevos empresarios, emerjan y desarrollen sus habilidades y aporten eficazmente a la comunidad. Cabe recalcar también que el comercio ambulatorio, a pesar de generar caos y desorden, también genera una gran riqueza en el lugar que se desarrolla. Es el caso del comercio ambulatorio de Gamarra. Se prohibió y se cerraron las puertas de los ambulantes. Algunos quisieron formalizarse y lo lograron. Otros se movieron a otro lugar y las ventas disminuyeron en Gamarra, ya que las personas prefieren lo informal porque es más barato. Para finalizar, el capítulo 3 habla del transporte informal. Perdón, quedé la espalda. Del transporte informal. Esto se desarrolló paralelamente al comercio y a la vivienda informal. Y también, nuevamente, todo tiene que ver con el margen del sistema legal, al margen del sistema legal. De acuerdo con los estudios del ILD, el porcentaje del transporte formal era mucho menor que el de transporte informal. Esto debido a que este último facilitaba las necesidades de transporte de los habitantes de los asentamientos informales, que ya expliqué, eran mayoría. Es por eso que al centrarse únicamente en zonas populares y no tradicionales como las compañías formales, se posibilitó la conexión de los conos con el resto de la ciudad. Para esto existen dos modalidades de este servicio, que son el colectivo y el microbús. Ambas se diferencian en su tamaño, ya que el primero puede albergar 5 personas máximo y el segundo puede albergar de 11 a más personas. Sin embargo, hay una diferencia en su grado de legalidad, de formalidad, ya que algunos de estos poseen un reconocimiento administrativo y los que no son llamados piratas. De la misma manera que el poblador invade terrenos y los ambulantes las calles, el transportista informal invade rutas, con la diferencia de que la ruta no es un bien físico, sino un bien intangible. Sobre su evolución histórica, esta actividad atraviesa distintas etapas. Tuvo un auge y tuvo un efecto en la sociedad formal y el Estado tuvo que encarar este problema durante muchos años. Para concluir, y mi reflexión final, es que todo lo mencionado se resume en el rol importante que tiene la normatividad legal, extralegal, que como ya expliqué es el conjunto de normas informales que tienen la capacidad de gobernar y regular sus derechos de propiedad, que tanto anhelaban estas personas. Esto demuestra que las personas, al verse negados por el sistema legal, ansiaban pertenecer a este, creando contratos de invasión, organizaciones, asociaciones, etc. Ahora bien, para que la informalidad haya alcanzado tan grandes proporciones, primero tuvo que caer la formalidad. ¿Pero cómo sucedió esto? Para que la informalidad cayera y se creara un sistema alternativo que los representara, esto se dio, a mi parecer, debido a que estos tres ámbitos generaban más valor y por ende mucha más rentabilidad. Además que los excluidos por la ley eran mayoría y se coludían entre ellos. Para finalizar, espero que esto les haya ayudado y gracias.